Muy buenos días. Mi nombre es Moisés Arturo Morales Bautista con matrícula 004173. Soy alumno de la Universidad Politécnica del Centro. El tema de hoy es Segunda Ley de Newton. La asignatura es Mecánica Vectorial. El nombre del maestro es Manuel Olal Ramos. El grupo y carrera es A25. En primer lugar, hay que establecer lo que nos dice la Segunda Ley de Newton. Generalmente cuando hablamos de la Segunda Ley de Newton, se nos viene a la cabeza o pensamos mayormente la siguiente fórmula, la que es fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero aquí vamos a desglosar un poco más ese concepto o esa Segunda Ley de Newton. Por ejemplo, en la definición podemos definir como un producto sobre el cual una fuerza no equilibrada se mueve de tal forma que el cambio con respecto al tiempo de su momento lineal es igual a la fuerza aplicada. Esta definición entra en papel un concepto muy importante llamado cantidad de movimientos o momentos lineales que podemos encontrar en esta fórmula, que podemos leerlo como el producto P es igual a la masa por la velocidad de los cuerpos. Nos dice esta fórmula más que nada nos viene a la mente o pensamos que la cantidad de un movimiento es la cantidad vectorial que nos permite establecer la diferencia entre un cuerpo que viajan entre sí a la misma velocidad, pero es útil para poder entender o aclarar porque no es lo mismo de tener un balón que viaja a 50 kilómetros por hora. Obviamente que es fácil de detenerlo porque no tiene menor masa y menor velocidad, pero al contrario, si pensamos detener un vehículo, obviamente que no se va a poder porque el vehículo cuenta con una mayor velocidad y con una mayor masa. Así que así nos queda claro que el camión tendrá una mayor cantidad de movimientos, o sea, de la velocidad, y una mayor cantidad de masa, y esto es más difícil de detenerlo. Definiendo un poco más la cantidad de movimientos y momentos lineales, nos dice la siguiente definición. Nos dice que permite establecer una diferencia entre los cuerpos que permiten o que tienen la misma velocidad de acuerdo a su masa. Por ejemplo, lo que ya habíamos explicado. El balón cuenta con una masa mucho menor y es fácil de detener, pero al contrario el vehículo no. El vehículo cuenta con mayor masa y podemos decir que con la misma velocidad, pero la masa sigue siendo más grande y es muy difícil de poderlo detener. Por lo antes mencionado, la definición matemática de la segunda ley de Newton queda de la siguiente manera, donde la fuerza es igual a la razón del cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esta ecuación constituye la ecuación original de la segunda ley de Newton y es útil al estudio de cualquier tipo de sistema. Si desarrollamos un poco más, nos queda que la fuerza es igual a la razón del cambio de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. En caso particular donde la masa es constante, nos queda de la siguiente manera, pero mayormente, esta fórmula, cuando la masa es constante, pero mayormente no utilizamos o no estamos acostumbrados de usar la fórmula porque estamos más enfocados en el caso donde la masa es constante. Si observamos con atención, podemos ver que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es esta, es igual a la aceleración de los cuerpos, y por lo tanto es aquí donde observamos la siguiente fórmula. O sea, si derivamos esto, vamos a obtener esta siguiente fórmula, donde ya la conocemos mayormente, donde fuerza es igual a masa por la aceleración. Esta fórmula es mayor que lo ocupamos para poder encontrar la fuerza. Pero ojo, aquí hay un dato muy importante, ¿no? Para esta fórmula simplemente lo vamos a ocupar cuando la masa es constante. Si la masa no es constante, podemos utilizar otra fórmula para encontrar la fuerza. Para hacer la práctica necesitamos los siguientes materiales. Por ejemplo, los materiales que vamos a utilizar es una cinta métrica, o en este caso un metro, un carrito, un hilo. En este caso yo utilizaré dinero base en la masa, o unas piedras de buen tamaño, o sea, me refiero al mismo tamaño que todas. Y para hacer contrapeso, para que se pueda almacenar el contrapeso, sería corte un pedazo de botella y ahí pondremos la masa para que haga la fuerza hacia abajo y pueda dominar el carrito, dependiendo.
Y esto lo utilizaremos para que el carrito no se venga para abajo todo, sino como un tope, como un tope. En este caso, ya previo, marqué los cada 10 centímetros para que podamos ver cuánto recorre el vehículo. Ya, o sea, de 10, 20, 30, 40, 50 y lo máximo 65, que es el tope. Dos monedas de 10 y en el contrapeso colocaremos simplemente una moneda de 10. Veamos, lo ponemos el máximo a 10, es el inicio, la velocidad inicial, y lo colocamos hacia abajo. Lo podemos ver en la otra cámara que está abajo grabándolo. Lo colocamos y vamos a ver si la masa de 10, de dos monedas de 10 y el contrapeso de uno de 10 puede hacer que se mueva el vehículo. Podemos ver que sí lo mueve, pero en este caso, si le quitamos la moneda en el contrapeso, lo ponemos en el vehículo, vemos que no se mueve. ¿Por qué? Porque en el contrapeso no tiene peso o no tiene fuerza para que pueda mover el vehículo. En este caso, si le ponemos las tres monedas de 10 aquí y en la masa no le ponemos nada, vamos a ver algo. Lo colocamos las tres monedas de 10 en el contrapeso para hacer fuerza. Y vamos a ver que si puede mover el vehículo o no. En este caso, sí lo pudo mover. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que con el contrapeso tiene mayor fuerza, obviamente que se podrá mover el simple vehículo. En este caso, si colocamos algunas piedras para hacer fuerza y solamente colocamos una menor en el carrito, podamos ver la comprobación que sí lo mueve. Si lo colocamos todo acá en el carrito, podemos ver las piedras ahí y en el contrapeso no hay nada, simplemente el hilo. Vemos que no la mueve por el peso que no hay. Esta es simplemente la comprobación. Ahora utilizaremos para hacer un poco más de extremos, digamos, ¿no? Vamos a poner 500 gramos de lenteja arriba del vehículo. Quitamos todas las piedras que utilizamos anteriormente, los colocamos y ponemos una piedra en la parte del contrapeso. Ponemos una piedra y los ponemos para ver si puede hacer el contrapeso. Y podemos apreciar que no se puede mover, aún teniendo la piedra, por el simple hecho que ahora no se puede mover el vehículo. No se puede mover el vehículo porque lleva más peso encima del carrito, el contrapeso. Ahora, si colocamos el otro contrapeso, colocamos una piedra más grande para hacer mayor la fuerza, y vamos a poder ver si puede mover el vehículo. Utilizaremos el cronómetro. En esta posición está 0. Veamos si puede hacer el movimiento. Y recorrió tan solo el vehículo con mayor contrapeso, tan solo 1 segundo con 50. Hasta aquí por toda la práctica. Ahora vamos a hacer en teoría los procedimientos que utilizamos para la segunda ley de Newton. Como pudimos apreciar en la práctica, obtuvimos el carrito, que es el carrito.
la pesa que pusimos encima del carrito, el soporte sería el hilo, el contrapeso. En este caso, para poder hacer el ejercicio, tuvimos que utilizar masa 1, que es la masa que agregamos encima del carrito, y la masa 2 que agregamos encima del componente para hacer el contrapeso. Y el soporte sigue siendo el mismo, el hilo que va a sostener el contrapeso. Ok, para la segunda ley de Newton vamos a calcular la aceleración y la fuerza de Newton. Tuvimos los datos que M1, a M1 vamos a referirnos como la masa, y M2 sería 20, sería el contrapeso. La fuerza de fricción sería 0.3 y vamos a poder resolver el ejercicio que nos referimos a este. Para empezar, vamos a conocer que peso lo podemos distinguir como, algunos libros lo conocen como P, algunos lo conocen como W. En este caso vamos a utilizarlo como la sigla W. Peso W es igual a masa por la gravedad, es igual a la normal. Como conocemos dos masas, la masa del carrito y el contrapeso van a ser dos, W1 y W2. Y hacemos lo siguiente, vamos a sustituir los valores de masa por la G. La G sabemos que es la gravedad y equivale a 9.8. Los 30 porque es la masa 1 por 9.8. Hacemos esa multiplicación o ese producto y nos da 294 Newton. Ok, y hacemos lo siguiente igual con el peso 2, lo mismo, masa por gravedad. Aquí hay un error, era 2, pero sí, es lo mismo. 20, que es masa 2, por 9.8 es igual a 196 Newton. Debemos también de encontrar la normal. Sabemos que la normal es igual a N menos W, pero W ya lo conocemos, entonces vamos a utilizar la álgebra. Como eso está restando, vamos a pasar al otro lado como positivo. Y como ya conocemos W, simplemente sería 294. Y luego de eso, como ya conocemos la normal, y tenemos mu, y sería 0.3, hacemos la fricción cinética. Fricción cinética es igual a 0.3 por 294. Eso da 82.2 Newton. En este caso, como no vamos a poder hacer la fuerza de fricción para el contrapeso, es porque no hay fuerzas de rozamiento en la parte de este. O sea, no choca contra la mesa o con el soporte que estamos haciendo en la práctica. No hace contacto, digamos, ¿no? Ok. Vamos a encontrar el cuerpo y masa 1. Nos referimos a esto. Ok, sabemos que T sería la sumatoria de los ejes X como el sentido del movimiento como positivo, como rozamiento va a ser positivo. Como T menos de la fricción es igual a la segunda ley de Newton, que nos referimos a la suma de la masa por el producto de la aceleración. Y hacemos lo mismo con la fuerza 2, con el cuerpo 2 o la masa 2. El peso va a ser positivo porque va en sentido del movimiento, por eso es positivo. Y la tensión es la fuerza en sentido opuesto. Ok, como tenemos la tensión positiva y la tensión negativa, esto es menos, utilizamos un poco, lo simplificamos y se vuelven uno. Y nos quedan como el peso 2 es igual a la fricción, es igual a la masa por la aceleración 1, más la masa es igual a la aceleración 2. Y así nos queda la fórmula, pero aún así falta simplificar más. Ok, para el peso 2 vamos a poder simplificar la A de aceleración por el simple hecho que se repite varias veces. Lo sacamos y nos queda M1 más M2 sería masa 1 y masa 2. Como esto, vamos a nosotros a tener que despejar la A para saber la aceleración. Por ejemplo, en esto, como podemos encontrarlo, esto va a pasar al otro lado. Y esto, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y nos queda de la siguiente fórmula. Aceleración es igual a peso 2 menos la fricción sobre el dividendo de M1 más M2, masa 1 y masa 2. Luego de obtener esta fórmula, ya podemos sustituir los valores que ya tenemos. Ya tenemos peso 2, que es 196, y la fricción, que ya igual lo conocemos, que es 294. Y M1 y más M2 nos referimos a la sumatoria de estos dos, 30 más 20. Y nos queda así, la aceleración es igual a 196 Newton menos 882 Newtons, más la suma de M1 más M2 serían 30 más 20, y eso nos da 50. Y la resta de estos dos es 107.8.
y la aceleración nos queda como 2.156 metros sobre segundos al cuadrado. Esta sigla porque nos referimos a la aceleración. Y esto, para calcular la tensión o la fuerza que se ejerció sobre este hilo, aquí no lo podemos apreciar, por eso puse esta línea. Vamos a utilizar una de estas dos ecuaciones que estaban aquí. Vamos a ocupar la ecuación 1, que es masa 1. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Necesitamos encontrar la tensión. Como tenemos a menos fricción, lo pasamos al otro lado. Como está negativo, vamos a pasarlo positivo. Y nos queda de la siguiente manera. T es igual a masa 1 por la aceleración. Esto es de ley, ¿no? Porque conocemos o sabemos muy bien que se pasa al otro lado como positivo y nos queda así. Como T es igual a 30, nos referimos a la masa 1 por la aceleración que acabamos de encontrar, que es 2.156 metros al cuadrado. Lo colocamos, más los 88.2 newton. Estos dos 882 newtons es la fricción que encontramos. Es esta. Y resolvemos este producto y esta suma y nos da como resultado 182.8 newtons. Podemos apreciar que ya hicimos la práctica, ya hicimos la comprobación de la segunda ley de Newton y sabemos que si aplicamos fuerza sobre un objeto y hacemos un contrapeso, si el contrapeso tiene mayor peso, obviamente que el carrito, en este caso el carrito, se va a mover. Pero si le agregamos mayor masa al carrito, obviamente que no va a tener movilidad, simplemente va a permanecer estable. Y el contrapeso, obviamente, si no le agregamos peso, obviamente que no va a efectuar la segunda ley de Newton. Por mi parte ha sido esto todo. Muchas gracias. Bye. Hay un plano inclinado con 500 gramos de lenteja. Lo ponemos encima del vehículo para poder de la masa y colocamos un peso en el contrapeso. Un peso. Colocamos. Fue rápido. Usamos el cronómetro. En esta parte va a aparecer el cronómetro. Lo vamos a colocar ahora sin el peso. Igual sigue siendo la misma velocidad que se mueve con el peso. Ahora sin el contrapeso. Sigue siendo, pero es menor su aceleración que cuando tiene masa o peso. ¿Por qué? Por el simple hecho que como es un plano inclinado, está así. Como lo comprobaremos en los resultados que nos darán. Volvemos a colocar. Colocamos el puro contrapeso nada más. Ponemos tope y fue rápido. Una vez más. Esto fue el plano inclinado. Ok, para un sistema tipo inclinado tenemos los datos. En la masa sería 500 gramos, pero no podemos trabajar en gramos, lo pasamos a kilogramos y nos da el resultado de 0.5. El tiempo que nos dio de recorrido fue 1.4 segundos. La distancia fueron 30 centímetros. De igual manera no podemos trabajar. Lo pasamos a 30 metros. La velocidad inicial obviamente es que 0. Velocidad final no la conocemos. Su ángulo es de 35 grados. La masa del carrito es de 200 gramos, que igualmente lo tenemos que convertir en kilogramos,
que es 0.2, y la masa del contrapeso es 300 gramos. A kilogramos es 0.3. Tenemos que hacer la suma total de la masa del carrito y la masa del contrapeso. Y la suma de estos dos nos da 0.5. Ok. Vamos a tener que utilizar Wx es igual a menos W coseno de 74. Los 74 fueron de este ángulo de acá porque sabemos que 90 más 74 y debe tener 180 grados. De los 74, W, que ya conocemos, que es el peso, obviamente, la masa y la gravedad. Sustituimos 0.5 de la masa y 0.98 de la gravedad. Esto nos da 0.49 newtons. Y como ya conocemos a W, simplemente sustituimos. Wx es igual a menos, el menos de aquí, y 0.49 que ya nos dio el peso. Esto es igual a coseno de 74. Y usamos la calculadora científica, nos da el resultado de menos 0.13. De igual manera, como estamos trabajando en X, en f de X, igual vamos a trabajar en f de Y, o WY en este caso. Y tenemos lo siguiente: WY es igual a menos W seno de 74. Los 74 los sacamos de aquí, de este ángulo. Y esto es igual a menos 49. Los 49 son del W, del peso, el seno de 74 y menos 0.71. Como sabemos que es para X, una gráfica de X va a utilizar siempre coseno. Y para una gráfica de Y va a utilizar seno. Es un tip. Ok. Resolvemos esto. Menos 0.49 y seno de 74 nos da menos 0.471 newtons. Entonces acomodamos bien y nos queda como WY es igual a menos W seno de 74 y menos 0.741. Pues esta gráfica, bueno, en esta parte es muy importante porque nos damos una idea principalmente de cómo está representado el dibujo o el plano del carrito en una zona inclinada. Y aquí, como bien sabemos, que cuando es negativo siempre va a ir para abajo y es el peso o la masa por la gravedad. Y como es fuerza, tiene que ir para allá. Y la normal obviamente es que para arriba. Ok. Como ya tenemos esto y esto, con esto nos vamos a basar. F de X es igual a F. N de X es 0 porque no hay. F de Y de igual manera tampoco no hay, es 0. Y N de Y igual es 0. Esto es de mucha ayuda porque nos ayuda a mayor a despejar y poder resolver las ecuaciones. Utilizamos la siguiente fórmula. Por ejemplo, masa por la gravedad menos W, que es el peso, por la gravedad, y seno de 16 más el peso más la suma total de la masa. Y nos queda de la siguiente manera. La aceleración es 0.5 más 0.98, sustituimos obviamente, menos 0.49 más 0.98 metros sobre centímetros. Metros sobre segundos al cuadrado, perdón. Y seno 16. La suma de 0.49 más 0.5. Hacemos esto, primero lo de arriba y luego de abajo, y nos da 0.3576 entre 3.99. La aceleración es 0.312 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos pasamos a este. F de Y es igual a la masa por la aceleración de Y. F de X es igual a la masa por la aceleración de X. Y ahorita vamos a calcular la fuerza. F de X más W de X es igual a la masa por la aceleración de X. Sustituimos los valores que ya hemos encontrado, por ejemplo, en la masa y en la aceleración. Y W
perdón, W de X, el peso de X, ya lo habíamos calculado en esta parte, que es menos 0.13. Y obviamente como F no lo hemos encontrado, la que vamos a encontrar lo vamos a dejar al final. Ok, menos 0.13 se queda en esa parte por un momento. El 0.5 es la suma total de las masas, ya sea del carrito y del contrapeso. Y la aceleración que apenas lo hemos encontrado, que es 0.362 metros sobre segundos al cuadrado. Y hacemos este producto o esta multiplicación y nos da el resultado de 0.186. Ahora sí, como esto está negativo, lo pasamos del otro lado positivo, obviamente. Y ahora sí ya podemos, se queda solito la F. La F se queda solito. Y hacemos lo siguiente. Como era negativo, pasa a positivo. Correcto. Esos 0.18606 más 0.13 nos da la de fuerza 0.316. Lo vamos a remarcar como esta es la fuerza y esta es la aceleración que encontramos. Y por mi parte ha sido todo. Esta es la comprobación de la segunda ley de Newton. A mi parecer, yo pensaba que nunca íbamos a ocupar la segunda ley de Newton en la vida real, pero podemos ver lo que sí, que los podemos implementar en cada momento. Por ejemplo, en la subida de un vehículo hacia arriba, y de igual manera en la bajada, ya que mayormente las calles son de subida alta, y ahí se puede aplicar la segunda ley de Newton. Incluso en otros trabajos se pueden aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, todas las leyes de Newton se pueden ocupar más en la ingeniería. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bye.